grabar ya la web. Por favor, mis estimados compañeros, ir aceptando a los estudiantes mientras damos inicio aquí a la web. Muy buenos días. Siendo el 26 de septiembre del 2023, la red de curso de psicometría, damos inicio a la segunda web de curso de psicometría, del curso de psicometría, para dar unos puntos, ¿verdad? Unas observaciones muy importantes en relación a las temáticas que se están abordando en el paso 2, que van para el paso 3 y que van a ustedes a servirle para todo su desarrollo en el curso de psicometría. Entonces, mi nombre es Dilmelena Hernández Garzón, soy la directora del curso. Tengo ese rol y mis compañeros docentes, que sin ellos obviamente no seríamos una red de curso. En este espacio vamos a estar algunos de ellos. Sin embargo, aquí hay otros compañeros en la web que no van a socializar, pero que están aquí. Entonces, les agradecemos a todos escuchar muy atentamente la web. Por favor, los micrófonos totalmente silenciados, porque si no, pues obviamente yo los silenciaré. Deben escuchar la temática, estar muy atentos, se van a hacer ejercicios prácticos, ¿verdad? En cierto momento y al final de la web es que vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bienvenidos, estimados estudiantes, psicólogos en formación. Le doy paso a los profes y a los compañeros docentes que hacen parte de esta segunda web del curso de psicometría. Adelante, mi profe. Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Y directora Dilma, muchísimas gracias por ese saludo de bienvenida. Nosotros muy contentos de tener la oportunidad hoy de acompañar este espacio de la segunda web conferencia del curso de psicometría, titulada Método y Metodología Estadística de la Psicometría. Aquí en este espacio, pues estamos acompañados de los compañeros. Está Carmen Elena Betancourt López, Jane Alexandra Cardona Cumaco, José Gregorio Ortiz Rodríguez, Juan Pablo Suárez Ramírez y quien les habla, Erika Juliet Salcedo Rojas. Entonces, para empezar, pues le vamos a dar la palabra a nuestro compañero, a nuestra compañera Carmen. El profe Carmen se encuentra. La dinámica va a ser la siguiente, les cuento. Primero vamos a hacer un recorrido por los conceptos que ustedes han abordado y abordarán a lo largo del curso, y seguido a eso, luego de eso vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico donde vamos a probar qué tan atentos estaban ustedes a esas explicaciones. Luego de eso vamos a hacer una explicación muy breve de la actividad 2 que está para entregar el día de mañana, de pronto pues hacer aclaración de dudas, y además de la actividad 3. Finalmente, como nos lo indicaba la directora, pues vamos a hacer la resolución de dudas que tengan ustedes con respecto a los temas abordados. Entonces aquí ya los dejo en compañía de mis compañeros, quienes van a empezar con la explicación de los temas. Entonces, muchísimas gracias. Buenos días para todos, compañeros, estudiantes. Profe Erika, es que la profe Carmen escribió ahorita que había salido, creo que está intentando, pero entonces, si te parece, damos espera un minuto, si no, entonces pues inicio con este tema, o no sé, profe Ya Carmen, acabo, si... acabo de aceptarlo, ya Ah, está ahí. listo, listo. Listo, Profe perfecto. Carmen, listo. Mi profe, ya te escuchamos. Mi profe Carmen Elena, ¿tú nos escuchas? Buenos días, profe Carmen. ¿La profe Carmen aún se encuentra en sala?
¿Será que tienes problemas de conectividad? Profe, acabo de ingresar otra vez, Ok, lo siento, perfecto, mi profe, adelante. Sí, señora. lo siento. ¿Ya está, ya hicieron la presentación? Sí, señora, ya Sí, todo. señora, Pero ya está. preséntese, mi profe, Perfecto. preséntese. Bueno, dale, muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Carmen Betancourt, yo soy psicóloga, soy especialista en psicología clínica y soy magíster en gestión de proyectos. Hoy, pues con el equipo de trabajo del curso de psicometría, vamos a abordar pues temas que son obviamente propios de nuestro curso y que van a ayudar a aclarar un poco pues toda la temática que nosotros tenemos que abordar, que ya venimos abordando porque de hecho ustedes el título que ven en pantalla pues hace parte de una fase que ya terminamos, que fue la fase 1, ¿cierto? Y era explicar a qué son las transformaciones de las puntuaciones. Entonces en este tema nosotros vamos a intentar a ir explicando, sí, pero de manera rápida, porque en lo que nos queremos centrar, mis queridos estudiantes, es en que tratemos de hacer un ejercicio práctico para que nosotros como psicólogos en formación entendamos, bueno, por qué es importante entender el tema de la transformación de las puntuaciones, pero también por cuál es el rol real de la psicometría dentro de la psicología. Al fin y al cabo, lo que hace es darle validez dependiendo de las diferentes pruebas que nosotros podamos abordar, ¿cierto? No estamos hablando solamente desde las pruebas de personalidad, de inteligencia, no. Cualquier prueba que sea avalada por la psicología como ciencia, pues es una prueba que nos está invitando a saber interpretar los resultados y hacer pues la transformación. Entonces, brevemente les contamos que la transformación de las puntuaciones permite la interpretación de las puntuaciones naturales o crudas y la comparación entre individuos o entre puntajes de distintas pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando yo aplico una prueba una que es común en los ambientes educativos o para evaluar niños y adolescentes, como es la WIS 4, yo evalúo a un individuo, ¿cierto? Pero yo tengo que saber esos puntajes, cómo puedo ubicarlo dentro de un percentil. Y aquí viene ese concepto, varios conceptos que también tenemos que ir teniendo en cuenta para poder entender esta dinámica de la psicometría, y esto ya hace parte del ejercicio de nosotros como en formación dentro de la UNAD, y es el aprendizaje autónomo, que esa es la impronta nuestra, ¿cierto? Entonces, devolvernos a quienes ya hicieron el recorrido por la estadística y entender conceptos como percentil, decil y cuartil. Si vamos a tomar el ejemplo de una prueba de inteligencia, lo que ustedes están observando en pantalla es que hay una recta, ¿cierto? Y se ha dividido esa recta en cuartiles, donde el centro, ustedes observan, es 50%, donde ubicamos la media, y hacia la derecha encontramos dos cuartiles, uno de 75 y uno de 95, y hacia la izquierda uno de 25 y uno de 5. ¿Qué nos daría a entender esta ubicación? Y luego la curva que nos hace la campana de Gauss, que la media es la mayoría de los individuos se encuentran en de 25 hacia 50 y de 75 hacia 50. Luego lo que pase hacia un extremo o hacia otro es lo que nos reviste a nosotros también análisis de interés. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver dos tipos de transformación. Devolvámonos un poco a la anterior. La puntuación estándar Z. Devolvámonos a la anterior, porfa. Muy bien. No, discúlpeme, a la siguiente. Gracias, sí. Entonces tenemos la puntuación estándar Z, ¿cierto? Y ella, ¿qué nos permite? Esa es la primera puntuación que vamos a hacer, y ahí es donde yo necesito que estemos todos siguiendo como la explicación, y si es posible vamos a hacer, para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a citar 4 sujetos de un supuesto de una prueba que se le hizo a 30 individuos. Entonces, vamos a entender cómo se da la puntuación estándar Z en esa prueba aplicada. Y nos dice que la puntuación estándar Z conserva la magnitud relativa de las diferencias que existen entre las puntuaciones naturales originales. Ustedes ven aquí abajito, ahí, profe, si eres tan amable, me señalas dónde está la Z igual 2.
con el puntero para que los estudiantes puedan, igual lo pueden ver hacia la parte derecha de la campana de Gauss, ¿cierto? Que ese ejemplo que ponemos ahí está la media, que sería 0, métrica, ¿cierto? Donde hacia la derecha tenemos puntuaciones en positivo y hacia la izquierda puntuaciones en negativo, como lo dice acá, que la puntuación estándar Z expresa la distancia o magnitud desde la media en unidades de desviación estándar y su dirección. Me están escribiendo que no me han escuchado. Mi profe, Porfa, ¿me pueden sí confirmar te si... hemos escuchado perfectamente. Es muy Sí se importante escucha, que profe, los estudiantes sí se revisen sus escucha. conexiones de navegador para que lo tengan presente o el audio dentro del PC. Adelante, mi profe. Que sí se me escucha? Bueno, muchísimas. Entonces, mira, queridos estudiantes, observa que tenemos nosotros una fórmula y yo no quiero que nos vayamos a preocupar porque nos puede pasar. Me pongo en su lugar, yo la primera, que cuando vemos fórmulas nosotros nos angustiamos. En el ejercicio lo que tratamos de hacer nosotros, los profes, cuando preparamos esta presentación, fue hacer un ejercicio explicativo donde ustedes puedan entender, ustedes dirán, pero ¿qué es Z? Pues es la puntuación que yo quiero determinar, poder ubicarla donde, en esa métrica donde que me quede en el percentil, ¿cierto? Y que yo pueda desde la campana de Gauss determinar, bueno, ese individuo frente a la generalidad, dónde está ubicado, ¿cierto? De acuerdo a la puntuación que él dio. Entonces, Z sería la puntuación que yo logro después de la transformación. Esa X que está ahí seguidita de Z es el sujeto como tal, representa al sujeto como tal, la puntuación que sacó, y ese menos es frente a la media o el promedio, ¿cierto? Yo tengo un sujeto que sacó 20 y resto del promedio. Mi profe, nuevamente comienza porque te paré un momentico porque hay personas que tienen el audio habilitado. Comienza lo último que estabas diciendo. Bueno, Gracias. les estaba contando que no nos vayamos a preocupar por la fórmula que tenemos acá. Ahora nos vamos a dar cuenta cómo despejamos esa fórmula nosotros, que realmente no es complicado. Es simplemente de ir siguiendo el hilo de lo que nosotros estamos y qué representan esos valores. Entonces, Z representa la puntuación estándar que vamos a hallar. X es la puntuación que en una prueba que se le aplicó, por ejemplo, a 40 individuos, uno de ellos sacó 20. La siguiente dice que lo restemos frente al promedio o la media de todos esos 40 individuos, que ya vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, la media puede ser 23 y lo vamos a dividir sobre la desviación estándar. ¿Por qué necesitamos sobre la desviación estándar? Porque tenemos que darle una ubicación correcta para una buena interpretación de la prueba que el sujeto ha desarrollado, ¿cierto? Entonces, mira lo que nos dice acá. Cada una de las puntuaciones naturales de una distribución se transforma a una puntuación estándar. La necesitamos. Y el conjunto resultante de puntuaciones estándar siempre tiene una media, que es igual a 0. De ahí partimos, ¿cierto? Ahí están todos ubicados. Partimos de ese supuesto de que vamos desde la media. Y la desviación estándar o la varianza, que sería 1, ¿cierto? Luego nos vamos a dar cuenta que en la puntuación estándar Z nosotros vamos a tener, como les decía antes, puntuaciones negativas o positivas. Eso depende de los resultados que haya sacado en las puntuaciones crudas el sujeto. Siguiente, por favor. Luego vamos a encontrarnos, vamos a ver dos modos de puntuación, ¿cierto? La puntuación T. Aquí esta puntuación yo les podría decir que es menos compleja porque esta nos habla de todos los valores vienen en positivo. Para poder hallar esta puntuación, sí o sí, yo tengo que haber hallado Z, porque miren lo que me dice la formulita. Les vuelvo y les digo, les anticipo, no nos angustiemos que cuando las empezamos a despejar con ejercicios prácticos, lo vamos a entender de manera, de verdad que lo vamos a saber entender. Entonces me dice que la desviación estándar Z, perdónenme un segundo, que T es igual a 10, ¿cierto? Por Z, que nosotros ya lo tendríamos evaluado, y que la media siempre será 50. Mire que aquí la media ya no va a ser 0, va a ser 50. Pero al final ustedes van a sacar conclusiones que a eso es lo que yo los quiero llevar. Entonces me dice que la puntuación depende de que sus valores son positivos, ya se los mencionaba, siempre vamos a tener valores positivos y una ventaja con menos decimales, porque los decimales a veces podrían provocar en nosotros confusión o mala ubicación de los datos.
Para cualquier distribución, también les contaba, la media será 50 y la desviación estándar será 10. Ustedes se van a encontrar, voy a decirlo de una manera como muy coloquial, bloques de 10. Para la mayoría de las distribuciones, gran parte de las puntuaciones caerán entre los valores de entre 20 y 80. La profe Julio, la profe Dilma nos decía que por favor, toman nota de las preguntas y ya cuando nosotros terminemos, vamos a responder. Siguiente, profe, por favor. Y aquí vamos, si pueden sacar papel y lápiz o PC, lo que tengan, vamos a empezar a tomar nota. Entonces yo les contaba, vamos a hallar dos puntuaciones, ¿cierto? Puntuación estándar Z y puntuación T. Vamos a suponer, esto es un que no logramos hacer el ejercicio con la magnitud de los resultados de una prueba aplicada a 30 sujetos. Este es el ejemplo que estamos llamando aquí para la interpretación. Vamos a suponer que de esos 30 sujetos participaron 4 también, que se llaman Ana, Pablo, Juan y María. Para este ejercicio los vamos a llamar así. Y vamos a la fórmula. ¿Qué les decía yo que necesitamos sí o sí tener? Necesitamos dos valores. Tener la media o el promedio de esos sujetos, ¿cierto? Y necesitamos la desviación estándar. ¿Por qué les pusimos esta fórmula tal cual para hallarla? Porque en el momento en que ustedes vayan a hacer el ejercicio práctico, la idea es que ustedes lo logren. Y miren, si ustedes se dan cuenta, les pongo en la parte superior izquierda la fórmula de cómo hallamos la media. Esto lo pueden hacer en Excel. Me remito a un ejercicio que el profesor José Gregorio hizo en cursos pasados, donde él se iba a Excel. Yo lo hice aquí práctico, también lo decidimos hacer aquí práctico, pero si ustedes lo quieren hacer en Excel, las fórmulas ya vienen predeterminadas, entonces va a ser más fácil. Pero si ponemos también a ejercitar la mente, yo creo que también podemos obtener muy buenos resultados. Miren lo que hacemos. ¿Cómo hallamos? ¿Qué me dice que es la media? La media es la sumatoria de todas las puntuaciones. ¿De cuáles todas las puntuaciones? De 30 sujetos donde están incluidos Ana, Pablo, Juan y María. ¿Y sobre cuántos sujetos? Sobre 30. O sea que ¿qué valor iría donde dice el total de sujetos? 30. Y arriba la sumatoria de todos ellos. Al hacer esa división me dio el supuesto de que la media o el promedio de esos 30 es 22,5. Mi profe, permíteme un momento y voy a mutear a todos los estudiantes porque tienen lo habilitado. Entonces, nuevamente, mi profe, adelante, mi profe, y les agradecemos, por favor, el respeto ante la escucha activa de la docente que está socializando porque tienen los micrófonos habilitados. Gracias. Vale, muchísimas gracias, profe Dilma. Entonces les contaba, chicos, que aquí vamos a entender de manera práctica cómo vamos a sacar esos resultados que sí o sí los necesitamos, ¿cierto? Necesitamos dos valores, la media y la desviación estándar. Aquí están llamados media, o sea, M es igual a y S es igual. O sea, M representa la media, S representa la desviación estándar. Les decía que la media es la sumatoria de todas las puntuaciones y que para este caso práctico llamamos una prueba de inteligencia en la que participaron 30 sujetos, que al sumar todas las puntuaciones de esos 30 sujetos y dividirlo en 30, porque 30 fueron los que participaron, me dio 22,5. Entonces yo les decía, miren, si la media fue 22,5, Ana tuvo 18, Pablo tuvo 24, Juan 27, María 25. Es decir, que los 30 individuos se movieron posiblemente en esas puntuaciones, ¿cierto? Y luego les presento la fórmula de desviación estándar, donde también tomando todos los datos, ¿cierto? Sacando la sumatoria de ellos y la raíz cuadrada, la desviación estándar me dio 2,90. Yo necesito tener esos datos para la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí llamo los datos que necesito. Digamos que yo ya hice todo el ejercicio anterior, lo haya hecho en Excel, lo haya hecho manual o desde algún software que me lo pueda determinar. Ahora es muy práctico encontrarlos también. Las mismas pruebas, también les quiero decir, hay pruebas que ya te traen diseñado el software, entonces tú lo que tienes que es ingresar las puntuaciones, ¿cierto? Crudas o las puntuaciones primarias que tenemos del
de las personas que participan y ellos todos estos datos nos los condensan, pero tenemos que entender de dónde salen. Entonces, miren acá cómo hallamos, que esa era la pregunta inicial y esa es la primera fórmula que ustedes veían, cómo hallamos la puntuación estándar Z. Volvemos a llamar. Z es igual a ¿qué? ¿Cierto? A la puntuación del sujeto menos el promedio sobre la desviación estándar. Y yo ya le convertí esto en números, que es más fácil despejar con números. Si ustedes, vamos a hacer el ejercicio solo con Ana, y los demás resultados ya están tomados, o sea, nos preocupamos de que quedaran bien, pero si queda tiempo, los revisamos uno a uno. Vamos a hacerlo con Ana. Ana me decía el ejercicio anterior que su puntuación cruda fue 18, pero resulta que la media, el promedio fue 22,5. Entonces yo resto 18 menos 22,5 y lo divido el resultado en 2,90. Solamente para este caso, algún estudiante que me confirme si esa operación le dio menos 1,55. Si la logró hacer. Una persona puede alzar la mano, por favor, quien quiera Alguien participar. que por favor alce la mano. Alce la mano. Yo como acá estoy no veo No, mi la... profe, todavía nadie ha alzado la mano, están un poco tímidos, pero pueden lanzarse. Tranquilo. Vamos a hacerlo despacio y vean, vamos a activar la escucha, ¿cierto? Escucha activa. Vamos a hacer lo siguiente. Cojan su celular, tomen su celular o su calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a los datos que me está diciendo la fórmula. Ana sacó 18 en su puntuación natural, ¿cierto? Y la voy a restar con el promedio o la media, que fue 22,5. Ahí vamos todos. Muy bien. Mi profe en el chat te está contestando Con este Daniela resultado, Carolina, se voy escucha a dividir entrecortado. exacto, mira, sí. Daniela, te alcancé a escuchar, profe Dilma, gracias, y me dice sí, en efecto. Eso mismo yo hice con los otros tres sujetos, con Pablo, Juan y María, pero eso mismo, como la presentación queda ahí en vivo, váyanlo haciendo ustedes con los otros valores, eso mismo, no digo con el mismo resultado, ese mismo ejercicio yo lo aplico con los otros 30 participantes. Y empiezo a sacar, entonces ya tengo de esos participantes su puntuación estándar Z. Ana es menos 1,55, María es 0,86. Y si seguimos haciendo el ejercicio completo, pues seguramente todos los participantes van a tener su puntuación estándar Z. Perfecto. Aquí cerramos. Me están diciendo que no voy a escuchar, pero les quiero preguntar lo siguiente. Me escucharon hasta, y me pueden colocar ahí por el chat, que hallando solo el valor de Ana, yo les voy a dejar ahí, mientras que explicamos la puntuación T, el ejercicio con los otros 4 sujetos que llamamos como ejemplo para este ejercicio práctico, y ustedes se van a dar cuenta y pueden corroborar que los resultados dan para Pablo, Juan y María. Sí, la misma, me están preguntando en el chat que si se aplica. Sí, si ustedes se dan cuenta, yo les puse ahí las 4 fórmulas para los 4 sujetos y se halla igual y nos debería dar los valores que están puestos en la tablita. Perfecto. Pues resulta que, ¿qué me decía la fórmula para hallar la puntuación T? Me decía que yo necesitaba conocer la puntuación estándar Z. Ya la tengo. Voy a hacer el ejercicio nuevamente con Ana. ¿Qué me dice la fórmula? Chicos, si ustedes se dan cuenta, la fórmula de la puntuación T es más sencilla aún. Me dice que T es igual a 10. ¿Recuerdan que íbamos hablando que iba en procesos de 10, 10, 10? Entonces, me dice que es igual a 10 menos la Z. ¿La Z de quién? De Ana. ¿Cuánto fue la Z de Ana? Fue menos 1,55. Luego de hacer esa multiplicación, yo le sumo 50 y me da 34,5. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Van a hacer escucha activa y van a hacerlo conmigo. Tomen calculadora. Entonces, vamos a tomar 10, lo vamos a multiplicar
por menos 1.55. Y ese valor que me da, pues le sumo 30. Me están diciendo acá que el valor no le da 1.55, le da 10.241. Astrid, te invito a que hagas el paso a paso, porque pues ya estamos en la puntuación T. Mira, perfecto. ¿A qué me refiero, Astrid? Vas a borrar todas las operaciones que tienes en el equipo que lo estés haciendo en el celular o en la calculadora y vas a tomar 18, le vas a restar 22.5 y ese valor lo vas a dividir en 2,90. Y muy bien, para los que en el grupo contestando que sí, que en efecto hicieron la operación y la puntuación T de Ana les dio 34,5. Perfecto. Entonces, así mismo hallé los valores para Pablo, Juan y María en puntuación T. Entonces, en este momento que vamos haciendo como el ejercicio, todos nos van siguiendo, ya tenemos puntuación estándar Z para los sujetos y tenemos puntuación T. Vamos a la siguiente presentación, profe. Si me dice que los datos coinciden, sí. Ahí es donde yo quiero hacer una siguiente, profe, donde yo quiero contarles que eso es lo bello, porque realmente eso es lo bello de la psicometría, porque usted, lo que pasó con la psicología fue que no, era difícil que validaran los postulados, ¿cierto? Que permitió que pudiera ser una ciencia considerada como ciencia, ¿cierto? Que pudiésemos demostrar que lo que se estaba, es que voy a responder una pregunta en el chat, pero voy a terminar con la idea. Que la que nos permitió la psicometría, que lo que nosotros investigábamos tenía valor y peso, porque teníamos cómo demostrarlo cuantitativa y cualitativamente. Querida Astrid, lo que pasa es que tienes que hacer lo siguiente. 18 menos 22.5 le das igual, no puedes hacer, en este tipo, no puedes hacer seguida la operación, y a ese valor, ahí sí lo divides en 2,90. Perfecto. Vamos a la siguiente, profe, por favor. Me preguntan por qué en puntuación T es fijo 50, así se ha determinado. Entonces, ¿y por qué? Porque se ha definido también en que vayamos midiendo de 10 en 10. O sea, es determinado para este tipo de puntuaciones. Aquí les ponía un ejemplo. Entonces, nos devolvemos nuevamente a hacer cuando por allá, no sé, en el colegio o en la universidad vimos plano cartesiano y trazábamos una recta, ¿cierto? Donde partía de 0 hacia la derecha números positivos y 0 hacia la izquierda números negativos. ¿Para qué hacemos esto? Para poder ubicar a nuestros sujetos. Aquí la idea, hay pruebas en que tú solo tienes que ubicar una prueba. Pero en este caso podríamos ubicar sujeto por sujeto, pero la idea es aquí comparar todas estas pruebas, esta prueba que se aplicó a distintos sujetos, cómo quedaron ubicados ellos, ¿cierto? En cuanto a las medidas aplicadas, en cuanto a la campana de Gauss. Entonces me dice, muy bien, Astrid, ya te digo. Me dice que Ana tuvo menos 1.55. Si es un valor negativo, pues yo debo ubicar a Ana hacia la izquierda y a los demás sujetos hacia la derecha, porque pues todos dieron valores positivos. Profe, siguiente, por favor. Dale otra vez clic, por favor. Aquí ya lo vemos mucho más gráfico, ¿cierto? Con los nombres de las personas, con la campana de Gauss. Miren ustedes que el que está más, bueno, aquí ya estamos en puntuación T. Vamos a la siguiente, por favor, donde los vemos las dos. A la siguiente. Muy bien. Aquí que vemos, queridos estudiantes, tomemos estas puntuaciones, no, devuélvete un poco, tomemos estas puntuaciones
Lo que hicimos fue comparar los resultados, ¿cierto? Tanto en puntuación estándar Z como puntuación T, y si nos damos cuenta, la ubicación de los sujetos en ambas es muy similar. Yo les podría decir que igual, pero pues aquí, por el tema de las imágenes, Ana quedó ¿hacia dónde quedó? Ana es el sujeto que está más retirada de la media hacia la izquierda, ¿cierto? Los otros tres sujetos en ambos casos nos dieron valores positivos, están hacia la derecha, ¿cierto? Pablo y María se encuentran más cercanos de la media y entonces empiezan a dar las razones. ¿Por qué? Las razones de qué? Porque seguramente no solamente hemos aplicado la prueba, hemos hecho otros ejercicios en el proceso de evaluación, que la observación, que la entrevista, y eso es lo que ya nosotros venimos a argumentar. O sea, nosotros nos podemos quedar solo con aplicar la prueba, interpretar la puntuación y hacer la transformación. Nosotros tenemos que argumentar esos resultados de esa prueba. Digamos que esto era el abrebocas que nosotros les queríamos dejar, pero vuelvo y les hago la invitación al aprendizaje autónomo y por supuesto al final vamos a hacer las preguntas. Seguimos con la siguiente, con la siguiente participación. Para todos y para todas, ¿me confirman la escucha? Mi Buen Sí, día. señor, se escucha escucha perfectamente. claro. Sí se le escucha. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con todo el tema de la confiabilidad y un concepto clave para realizar todo este proceso que más adelante nos va a ayudar para responder lo que es la fase 3 y la fase 4, es entender qué es la confiabilidad. Nosotros ya veníamos teniendo contacto con este concepto desde la primera fase y es entender algo muy puntual y es que el grado en que es el grado en que un instrumento, ¿sí?, produce resultados consistentes en un tramo de tiempo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en la confiabilidad tenemos un atributo de consistencia de medición, ¿sí?, que va desde 0 a 1. Más adelante le voy a dar la tabla precisamente para que vayamos entendiendo cómo la confiabilidad o qué instrumento me es confiable al momento de aplicarlo. Si bien entendemos que qué sería este atributo consistente dentro de la medición, nosotros tenemos un individuo, un conjunto de individuos, donde al momento de aplicar una prueba, nosotros tenemos que definir si realmente el instrumento es confiable a partir de los resultados que tenemos. Yo sé que es una definición un poco circular, ¿sí?, por así mencionarlo, pero es lo que nos ayuda a entender un poco lo que funciona. Entonces, ¿cómo medimos esta confiabilidad? Pues a través de un coeficiente de confiabilidad. Este coeficiente nos permite entender las dinámicas dentro de una prueba, qué tan viable es o qué tan consistente nos da la información al momento de entenderle las dinámicas. Nosotros también tenemos que tener en cuenta un conjunto de errores dentro de la medición que nos puede alterar este grado o este coeficiente de confiabilidad. Nosotros tenemos un conjunto de variables ambientales, un conjunto de variables extrañas que tenemos que ir mitigando al momento de aplicar los instrumentos. Dícese que debemos estar en unas condiciones óptimas. Cada instrumento me va a pedir y me va a requerir un conjunto de características al momento de aplicar la prueba. Un ejemplo básico para poder entender esto de la confiabilidad del instrumento es una báscula. Si nosotros colocamos una báscula y queremos saber el peso de un conjunto de personas, es decir, cuánto pesan todos los docentes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nosotros tenemos la báscula, que es nuestro instrumento de medición. Un docente se sube, nos marca 40 kilos, baja, bueno, muy poquito, algo más realista, 60 kilos. Se sube, marca 60 kilos, nos bajamos en un corto periodo de tiempo, esta persona se vuelve a subir, en este ejemplo vamos a hacer 5 minutos, el mismo instrumento me tiene que dar los mismos 60 kilos. Si esos 60 kilos, si esa báscula no me proporciona la misma información, este instrumento no es viable. Esto pasa también en las pruebas psicométricas. Cuando nosotros aplicamos una prueba a un individuo, a un grupo de personas, hagámoslo el ejemplo con un solo individuo, y dejamos pasar un periodo de tiempo que ya les voy a aclarar en la parte de confiabilidad test-retest, nosotros tenemos que tener la misma información en el segundo ensayo que nosotros vamos a hacer el ejercicio. Entonces eso nos permite quedar la consistencia de la información que nos están solicitando. Eso nos permite ver qué tan confiable es la prueba.
Siguiente, por favor. Ahora bien, nos vamos a parar desde la teoría de las pruebas, que era lo que les mencionaba, pues plantea que las puntuaciones van a variar dependiendo de dos factores. Lo primero, que nuestro atributo, es decir, nuestra variable, sea estable. Hay un ejemplo que voy a usar más adelante y es con los factores de inteligencia y a qué población se puede medir a partir de un proceso de confiabilidad. Nosotros tenemos que tener muy clara cuál va a ser nuestra variable y a partir de eso nosotros vamos a saber cómo realizar el proceso de medición. Hay la segunda parte que me dice que el proceso de confiabilidad me puede variar a partir de esas variables extrañas que les mencionaba hace un segundo. Nosotros tenemos un conjunto de variables externas que me pueden afectar la confiabilidad del instrumento. Por ejemplo, es muy diferente que usted aplique un instrumento dentro de un lugar cerrado con una temperatura adecuada de 19 grados, por ejemplo, que es como la temperatura ideal, una iluminación adecuada, ¿sí? Teniendo en cuenta como los factores de lectoescritura y demás que el individuo pueda tener al momento de aplicarse la prueba. Es muy diferente este grupo que les acabo de mencionar a un individuo que se encuentra en unas condiciones totalmente diferentes, como a campo abierto, con una temperatura de 40 grados, que no cuente con procesos de lectoescritura. Eso me va a entorpecer todo este proceso de la confiabilidad. Bien, entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de entender este concepto. Siguiente, por favor. Nosotros, dentro de la psicometría, pues tenemos muchas fórmulas, como bien lo notamos hace unos minutos, con toda la parte de las puntuaciones Z, las puntuaciones T, y hay un montón de fórmulas que vamos a desempeñar dentro de lo que es la psicometría, y para eso tenemos también una fórmula para la medición de los errores, ¿sí? Que podamos presentar durante este proceso de medición. Tenemos la fórmula sencilla, es E es igual a X menos V. ¿Esto qué me traduce? La X, pues son las puntuaciones obtenidas, ¿sí? Es la puntuación obtenida. V son las puntuaciones verdaderas y E, pues es el error de medición, que puede irse tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Siguiente, por favor. Cuando empezamos a hablar de la confiabilidad, pues empezamos a entender que todo está, que manejan una terminología y un montón de siglas que nos amplían un poco el campo. Y aquí empezamos a hablar sobre el coeficiente de correlación R o coeficiente de Pearson, donde empezamos a ver los grados de relación entre un conjunto de puntuaciones obtenidas de la misma persona. Empezamos a ver en el gráfico, si se dan cuenta, son gráficos de dispersión, donde empezamos a ver hacia dónde se me empiezan a ir los datos al momento de hacer esta correlación. Hace unos minutos di el ejemplo precisamente del peso como una de nuestras variables, pero si metemos dos variables, podemos hacer el ejemplo también de estatura. Estas dos variables me tienen que ir correlacionadas, ¿sí? ¿Cómo sabemos si algo es confiable o no? Cuando vemos estos gráficos de dispersión, se me pueden ir hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. ¿Eso de qué depende? De todo lo que mencioné previamente sobre estos errores de medición o las posibles variables externas que podamos tener, y al momento de ver el plano tenemos que ir ubicando. Nosotros sabemos, más adelante, no se preocupen, les voy a dar una tabla como para que este ejemplo quede mucho más claro, y es la primera tabla que me está mostrando, pues que la dispersión de los datos se encuentra en un grado positivo, sí, pero no se encuentran cerca a la línea. Si se dan cuenta, el que mayor grado de confiabilidad tiene es el último recuadro, donde todos se me están colocando sobre esta línea que está paralela, diagonal, perdón. En ese punto, sabemos que la distribución de los datos se me están yendo hacia un punto que me indica que el instrumento es totalmente confiable. Pero no se asuste si en el cuadro de dispersión número 2, que también se encuentra hacia el lado positivo, envían la grabación de la web. Sí, sí, señora. Perdón, es que me entretuve leyendo. Sí, sí se envía la grabación de la web. En el segundo recuadro que vemos, que sí, que también tiene un grado de confiabilidad alto, solamente que la dispersión se encuentra un poco alejada de esta línea que estamos observando.
pero eso no quiere decir que no sea confiable nuestro instrumento. Y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí. Cuando estábamos hablando precisamente de este R, que es todo el proceso de confiabilidad, ¿sí? De R. Pearson, perdón, en este proceso de confiabilidad, pues nosotros podemos usar tanto software como nuestro querido Excel. Excel es la mano número 1 para todos los psicólogos, créanme. Quien dijo que aquí no había números, pues nos mintió. Acá tenemos un montón de información que tenemos que ir tabulando en nuestras tablas y en los ejercicios prácticos que podemos ir teniendo a lo largo del curso. Nosotros lo podemos sacar tanto con software, ya un poco más sofisticados y demás, o lo podemos sacar desde Excel con la fórmula que aparece en pantalla, que es igual a Pearson, matriz 1, matriz 2, con la correlación que se tenía. Vuelve y juega todo este proceso de cuando tenemos dos variables y las empezamos a relacionar, que era peso y altura, pues con los datos que me están dando, ahí empezamos a hacer la correlación. Bien. ¿Qué tenemos que entender? Que como les decía hace unos minutos, la confiabilidad me va de 0 a 1, no hay más. Siempre me va a dar de 0 a 1. Cuando los datos se agrupan en R, perdón, en el diagrama de dispersión que estaban sobre la línea, pues sabemos que la correlación fue perfecta, tiene una correlación perfecta, es el término adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que la correlación está muy, muy alta, es lo máximo que me puede sacar. Pero no se asuste si me va de 8 a 1. ¿Eso qué me traduce? Que la relación sigue siendo alta. Para todos estos procesos de confiabilidad que se pide, que sea de igual o mayor a 8. Es decir, que me vaya de 0.8 a 1. Eso me da una correlación muy alta. Eso es lo que se les pide realmente a todos los procesos, a todos los instrumentos, que se tenga todo este proceso de confiabilidad. Ahora bien, si me da de 6 a 8, tenemos una correlación alta, ahí empieza a hacer ruido. Cuando tenemos una de 4 a 6, correlación moderada, más ruido genera, es decir, no se siente que el instrumento sea realmente confiable, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si la confiabilidad me da 0? La correlación nula y el instrumento no es confiable. ¿Vamos bien? Siguiente, por favor. Nosotros tenemos varias formas de poder entender todos estos procesos de confiabilidad. Hace unos minutos le mencionaba precisamente todo el método de test-retest, ¿sí? Que se aplica a un mismo individuo, a un mismo grupo de personas. Tomemos el ejemplo de una sola persona, donde nosotros tenemos un test, una prueba, un instrumento, donde se lo vamos a aplicar a esta persona. Vamos a dejar pasar un lapsus de tiempo, cuál es el recomendado, entre 2 a 8 semanas, y volvemos a aplicar el mismo instrumento. ¿Con qué finalidad? De que este mismo individuo o este mismo grupo de personas, volvemos al ejemplo, una sola, esta misma persona tenga resultados similares o iguales, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir entender un poco la confiabilidad, y era lo que les mencionaba sobre datos consistentes, ¿bien? Esto es una forma de confiabilidad que se llama método test-retest, y eso serían como lo más básico como para entender todo este proceso. Luego tenemos la confiabilidad de formas paralelas. Este proceso de confiabilidad hay que tener mucho detalle, con muchas variables. Uno es que nosotros vamos a usar dos instrumentos diferentes, pero que me mide el mismo constructo. Es decir, el día de ayer nos encontramos realizando un CIPAS con la profe Jennifer, que fue ella realmente la que lo dirigió. Ella mencionaba algo muy importante, que es algo a colación en este momento, por si quieren ver la grabación, está muy bueno. Ahí hago cuña publicitaria, y nosotros empezamos a entender cómo nos vamos a parar en una misma línea de investigación, ¿sí? Quizás no en una misma teoría, o sí, es lo preferible, en una misma teoría y en una misma lógica. Si nosotros estamos hablando de pruebas psicométricas, pues vamos a aplicar dos pruebas que me midan el mismo constructo, que no sean de líneas desconocidas. Es decir, si nosotros estamos hablando de presión de Beck, pues sabemos que nos estamos enfocando en un proceso cognitivo-conductual, más que todo cognitivo, pero no le podemos agregar otro instrumento que sea psicodinámico. No tiene coherencia. Es decir, lo primero es que tenemos que entender que sea una prueba psicométrica que me vaya por la misma línea teórica. A partir de este instrumento, ¿qué hacemos? Nosotros aplicamos instrumento 1 a instrumento B, y al momento de hacer todo ese proceso de medición,
Y al correlacionarlas con, como les mencionaba hace un rato, pues me tiene que dar la misma desviación estándar, me tiene que dar resultados muy similares y me tiene que dar las mismas medias. Así podemos hacer un proceso de confiabilidad de formas paralelas. Dos test diferentes que me miden el mismo constructo, es decir, la misma variable, pero que lo vamos a aplicar en diferente, a una misma persona con diferentes reactivos, que es lo que dice en pantalla. Es decir, diferentes preguntas, mismo constructo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el grado de confiabilidad de consistencia interna, los que le acabo de mencionar también hace parte de todo este proceso de confiabilidad interna, pero si nosotros nos fijamos en la número 4, ¿sí? En 1, 2, 3, 4. En la número 4, pues aquí también nos dice que podemos hacer otro proceso y es mitad de equivalencias. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros podemos tener un mismo test, ¿sí? Grupo A, grupo B, y nosotros lo que hacemos es, tenemos el test, digamos que tenemos 20 reactivos, 20 ítems, los cortamos y colocamos pares en un lado e impares en el otro, y los aplicamos a estos dos grupos. ¿Qué se plantea? Que la confiabilidad en estos grupos me tiene que dar 0.5 en ambas, lo máximo que puede sacar cada una de estas. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, me va de 0 a 1. Entonces, al momento de dividirlas, para saber que el instrumento es confiable, me tiene que dar máximo 0.5. Y ahí empezamos a jugar con la tablita anterior, que al momento de hacer esta relación, esta sumatoria, pues me tiene que dar entre ceros y unos. Y ya sabemos que para que todo esto sea viable, pues me tiene que dar 0.8 en adelante. Entonces, al momento de hacer estas correlaciones de las pruebas, tenemos que entender todo este proceso de lógica para poder entender la confiabilidad dentro de un proceso, de un instrumento particular. ¿Bien? ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Qué pasa con este proceso? A nosotros nos dicen, hay un método, este método, ¿qué características tiene o qué se le critica? Que es poco preciso. Es muy poco preciso realizar todo este proceso a partir de todo la división que se puede estar estableciendo, de que hacer la sumatoria no me garantiza que realmente sea confiable y es parte de la crítica que se le hace a este proceso de confiabilidad en este proceso de dividir la prueba en dos mitades equivalentes. No quiere decir que no funcione, pero pues existe su sesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora nos vamos con todo lo que es el coeficiente de alfa de Cronbach. Este es el más usado, ¿sí? O no el más usado, sino realmente es el más sencillo. Cuando uno ve fórmulas, uno tiende a asustarse, pero si se dan cuenta, simplemente es reemplazar. El coeficiente de Cronbach, ¿qué me permite? Uno, organizar la información que me dé toda la parte de la consistencia interna a partir de un conjunto de reactivos, ¿sí? De una correlación de forma positiva. Nosotros tenemos la fórmula que es alfa es igual a K sobre K menos 1, abro corchete, 1 menos sumatoria de V1 sobre VT. ¿Qué me traduce todo esto? Pues K es el número de reactivos, la sumatoria, de VI, pues es la varianza de todos los reactivos, ¿sí? La sumatoria de todas las varianzas de todos los reactivos, y VT es la varianza de las puntuaciones totales brutas. ¿Nosotros qué hacemos? Empezamos a reemplazar toda esta información en la fórmula y automáticamente nos permite y nos da la confiabilidad de la prueba. Esta fórmula la podemos implementar en Excel. Realmente es muy sencilla, no se vayan a asustar. Simplemente reemplazar la información y posterior a ello ya sabemos que nos da una alfa de Cronbach. Recordando siempre que la confiabilidad me va de 0 a 1 y de 8 para arriba ya me hace entender que un instrumento es confiable. Con esta y para todas las otras técnicas ya mencionadas de confiabilidad. Ya, no sé, seguimos. Siguiente. Ya vamos con validez. Entonces yo dejo hasta aquí, ya sigue mi compañero. Muchas gracias, compañero Juan Pablo. Retoma aquí en este espacio el compañero José Gregorio. Buenos días. Buenos días, Confirman si me te escuchan. escuchamos bien. Vale, gracias. Bueno, primero me presento y ya en un momentico apagaría cámara porque a veces la cámara como que genera pues que el sonido no sea el óptimo. Entonces, mi nombre es José Gregorio Ortiz Rodríguez.
psicólogo y magíster en psicología, vinculado al CEA de Tuna. Y yo les voy a presentar, luego de que el profe Juan Pablo nos ha hablado de una de las cualidades psicométricas, que es la confiabilidad, yo les voy a hablar de la otra propiedad o cualidad o característica psicométrica que deben tener las pruebas, que es la validez. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, señor. señor, perfectamente. Ah, listo, si Sí, es se que aquí escucha se claro, congeló, mi profe, muy quedó claro. congelado y vale, listo. Entonces les mencionaba que tengan en cuenta que Ya no te escuchamos en estos momentos. Hola, mi profe, no se te escucha en estos momentos. Por favor, espera un momento que el profe al parecer le sucedió pues algo de pronto con la conectividad. Ya nuevamente lo estoy ingresando a la sala. Les agradezco. Adelante, mi profe. Mi profe José, ¿nos puedes escuchar? ahí me escuchan. Ahora sí, ya te escuchamos nuevamente. Sí, se salió o me salí, no sé qué sucedió. Pero entonces les estaba mencionando que cuando hablamos de validez, pues hablamos de una, quizás la más importante de las cualidades psicométricas que debe tener una prueba, sea una prueba de personalidad como el 16PF, el MMPI, sea una prueba de inteligencia, sea una prueba de aptitudes, de intereses. Entonces podemos trabajar con una definición general aceptada que se da de validez, y es que es la grado en que una prueba mide lo que afirma medir. La validez es el grado en que una prueba mide lo que afirma medir. Y eso pareciera ser como obvio, pero no siempre lo es. A veces, digamos, nosotros tenemos la intención de construir una prueba que mida, digamos, ansiedad, y terminamos planteando unos reactivos o ítems que están más orientados a evaluar estrés. Recuerden que aquí hemos empezado ya a usar unos términos que pueden ser más técnicos cuando hablamos de las pruebas y los elementos que las constituyen. Decimos que son reactivos o ítems, y no mencionamos, por ejemplo, no hablamos de preguntas, porque la verdad la mayoría de las veces no son preguntas. No son preguntas como tal, o sea, son más bien enunciados o afirmaciones. En ese sentido, pues decirles preguntas sería equivocado, y por eso puede ser más correcto hablar de pues que una prueba está conformada de ítems o reactivos, ¿sí? Y la prueba, pues se espera que tenga dos propiedades principalmente: la confiabilidad, que nos la explicó el profesor Juan Pablo, y la validez, que es la otra propiedad o cualidez. La otra propiedad o cualidad, ustedes se acordarán, digamos, del paso uno en el que trabajaron esto, ¿no? Las propiedades psicométricas del BFQ2. Se plantea que una prueba es válida en la medida en que las inferencias que se hagan a partir de ella, de la aplicación de la prueba a un grupo de sujetos, sean apropiadas, significativas y útiles, ¿sí? Con respecto, digamos, a lo que se busca evaluar con esa prueba, ya sea que se busque evaluar competencia para las ventas, o nivel de ansiedad, o que se busque evaluar inteligencia o aprovechamiento en una materia específica del bachillerato o de la universidad. Cualquier estudio que relaciona las puntuaciones obtenidas en una prueba con otros hallazgos externos a la prueba es una fuente potencial de información de validez. Digamos que las pruebas nosotros las diseñamos para ahorrar muchas veces tiempo. Entonces, por ejemplo, yo diseño una prueba que me permite evaluar qué tan competente puede llegar a ser un empleado de mi empresa para las ventas, ¿sí?
Y eso pues es más sencillo que yo ponerlo a prueba y que esté durante un mes trabajando y digamos recibiendo un salario y pues yo observándolo cómo le va en ventas. Entonces, después de hacer aplicaciones a muestras de sujetos, yo puedo obtener la información de, bueno, esta prueba sí me permite predecir cómo será esa persona en el contexto de las ventas. Y esa es la razón por la cual yo diseño una prueba para evaluar competencia en ventas o yo diseño una prueba, digamos, en algunas universidades se trabaja, pues se entra con un examen de admisión y esa prueba, la lógica que tiene es que es predictora de cómo va a ser el rendimiento académico de ese estudiante. Entonces recuerden que tenemos una definición general de lo que es la cualidad de validez y es grado en que una prueba mide lo que afirma medir y no termine midiendo otra cosa. De pronto yo quiero medir el nivel de amor que se tienen unas personas en relaciones de pareja de un año o menos y resulta que después termino midiendo a partir de los reactivos que diseñé, que redacté, terminé midiendo fue más como la atracción física, ¿sí? O si quiero medir el amor, pues tener claridad de que hay una teoría en relación con esto y que se puede distinguir, hablar de amar a alguien y hablar de, digamos, de enamoramiento, que pareciera ser pues como un sentimiento más pasajero. Lo que debe entenderse es que para trabajar la validez, debo ya empezar a entrar, no quedarme solamente en un plano de los números, sino también en una cuestión como de las teorías que subyacen a los conceptos, ¿sí? Y aquí es importante entonces, así como el profe Juan nos hablaba de que en la confiabilidad encontramos confiabilidad por estabilidad temporal y confiabilidad por consistencia interna, aquí vamos a encontrar también algo parecido, tres paticas, tres ramitas. Entonces, por favor, en su cuaderno, en sus apuntes, pongámosle tres paticas a la validez, que tenemos un concepto general, pero debemos plantear entonces que hay tres tipos de validez. Validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. ¿Y usted cómo se puede acordar de ellas? Todas comienzan por C, ¿sí? Por lo menos ya con eso se acuerda cuál es la otra, cuáles todas comienzan por C. Validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Siguiente, por favor. Entonces comencemos por la validez de contenido, que puede ser la más sencilla y que es posible que ustedes en su formación en algún momento tengan que hacer algo relacionado con esta validez. Aquí hablamos del el grado en que las preguntas, tareas o reactivos de la prueba son representativos del universo de conducta para cuyo muestreo se diseñó la prueba. Entonces, se puede entender, digamos, mi prueba como pues algo que está conformado por unos reactivos, unos ítems, ¿no? Entre comillas, unas preguntas. Eh, Esos reactivos se pueden entender como una muestra que pues tiene que ser representativa, una muestra de una población mayor de reactivos, de todos los posibles reactivos, ¿sí? Potenciales que definen lo que el investigador desea medir. Entonces, digamos que yo estoy elaborando la prueba para evaluar conocimientos en matemáticas, el conocimiento en matemáticas que deben tener estudiantes que están terminando la secundaria. Entonces, pues puedo pensar en la población de reactivos, pues entonces cientos o miles de problemas y operaciones matemáticas en las áreas de aritmética, geometría, trigonometría, cálculo, no sé. Y entonces mi prueba de matemáticas va a ser pues una muestra que tenga un poquito, ¿sí? Que tenga un poquito de aritmética, de geometría, de trigonometría y que si tiene aritmética pues las operaciones, las cuatro operaciones y que tengan unas que llevan, ¿sí? Y otras que no llevan, porque hay operaciones que llevan 17 más 28 pues 7 y 8, 15, entonces lleva una. Esa lleva, hay otras que no llevan. 13 más 12, 3 y 2, 5, ahí no lleva. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas debo tenerlas en cuenta, ¿no? Es como un ejemplo igual, o sea, igual puedo hacer una prueba de que evalúa ortografía o una prueba que evalúa conocimiento de historia de Colombia o una prueba que evalúa ansiedad. Entonces también plantear en los reactivos de la prueba de ansiedad
preguntas pues que como que cubra distintos escenarios en los que se ve expuesto la persona ansiosa. Si la muestra, o sea, los reactivos específicos de mi prueba es representativa de la población, de todos los posibles, de un universo de reactivos, un universo, digamos, imaginario de reactivos, entonces la prueba posee validez de contenido. Siguiente, por favor. Gracias. Un poco más en relación con la validez de contenido. Entonces, pues quienes desarrollan las pruebas son los que especifican el universo relevante de respuestas. Entonces, pues se tiene que tener aquí una experticia. Y si a mí me piden que elabore una prueba, por ejemplo, para evaluar conocimiento en psicometría, yo digo, ¿qué debe tener la prueba? A ver, debe tener de transformación de puntuaciones, debe tener de confiabilidad, de validez, de construcción de reactivos en escala Likert, de construcción de reactivos dicotómicos, es decir, sí, no, falso, verdadero. Bueno, todo eso le debo incluir y pues esto entonces pues es trabajo de los que desarrollan la prueba. Ellos son los que definen, delimitan, especifican cuál es el universo relevante de las respuestas y de pronto pues no le voy a meterle trigonometría, pues de pronto no corresponde a psicometría. Sí, y por supuesto, pues de pronto meterle como otras cosas, puedo tener confusiones conceptuales y termino metiéndole cuestiones, no sé, de conductismo, pues obviamente no. Para la validez de contenido se acude al juicio de expertos. Entonces ahí es cuando los estudiantes, uno en algún momento tiene que hacer, de pronto le piden a uno en un curso, psicometría u otro curso, que construye una prueba. Entonces a mí me gusta el tema de ansiedad o de depresión o de estrés o de enamoramiento y quiero generar una prueba de una escala de enamoramiento. Entonces yo le pido el favor a algunos docentes y mis compañeros de grupo, a otros docentes, que me evalúe cada reactivo. Eso es el juicio de expertos. Y entonces los profesores que me hacen el favor de evaluarme la prueba, cada reactivo, de estas pruebas, ¿qué es lo que se evalúa? Evalúa la suficiencia, la claridad. Claridad pues se entiende en un sentido sintáctico, gramatical, la coherencia con respecto sí, a lo que busca medir la prueba en general, o si tengo en la prueba dimensiones porque en la prueba de, digamos, de nivel de enamoramiento, pues puedo tener una dimensión conductual, una dimensión emocional fisiológica, una dimensión cognitiva. Suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de los ítems o reactivos. Entonces, el profesor, el experto, va a evaluar la suficiencia de cada reactivo en una escala de 1 a 4, ¿sí? Y pues entendiendo que ahí también debe haber la tabla especificando de que, qué significa que le ponga 1, que entonces el reactivo no es suficiente, ¿sí? Bueno, creo que ahí se entiende. Es hacer la evaluación de la prueba y luego entonces, en este momento no les presento como las fórmulas, pero aquí sencillamente es lo que se menciona, lo que se tiene en cuenta de cada reactivo. Tradicionalmente se manejan estas características, que sea suficiente, suficiencia, digamos, también del conjunto de reactivos. Entonces son 10 reactivos o ítems de la dimensión fisiológica emocional del enamoramiento. Entonces ver si los 10 reactivos pues cubren como que son representativos de sí. Por ejemplo, en ese sentido se habla de cuando me voy a ver con mi pareja, siento que aumenta la tasa cardíaca y junto con otros reactivos como que cubre todas las distintas reacciones fisiológicas emocionales más importantes. La claridad, ya lo mencioné, pues es como lo gramatical. La coherencia se refiere a que haya una consistencia del reactivo con conceptualmente la dimensión o toda la prueba, y la relevancia, pues porque habrán reactivos que sean más relevantes y otros menos relevantes, ¿sí? Y luego entonces por correlación, y aquí importante que lo tengan presente, en muchos contextos, tanto de confiabilidad como de validez, trabajamos con las correlaciones. Y una muy usada es la correlación de Pearson.
que es muy sencilla trabajar en Excel. No es que yo tenga que poner una formulita, sino que yo pongo en la celda igual Pearson, y entonces pues correlación significa pues es que es ver cómo se relaciona una columna de datos con otra columna de datos. Entonces aquí eso lo puedo trabajar. El grado de acuerdo entre calificadores lo puedo trabajar con correlación R de Pearson. Siguiente, por favor. Bueno, vamos ahora entonces a la otra, el otro tipo de validez y es la relacionada con el criterio. ¿Sí? Aquí, ojo, digamos que el término importante, pues es, ahorita vemos a qué se refiere esto de criterio. Se demuestra cuando se comprueba que la prueba, mi prueba, en la que estoy trabajando, construyendo, es eficaz para estimar el desempeño de un examinado en alguna medida de resultado. Esa medida de resultado, digamos que tiene una naturaleza más real, ¿sí? Y es lo que yo llamo, digamos, el criterio externo. El ejemplo como más tradicional sería, eh, yo aplico a un grupo de estudiantes un examen de ingreso, esa sería la prueba, que me debe permitir estimar el desempeño de los estudiantes en su formación, en su carrera. Entonces, el examen de ingreso a la universidad va a ser un predictor de luego el promedio académico, el rendimiento de los estudiantes en su carrera. La puntuación obtenida en la prueba es útil en la medida en que proporcione una base para la predicción exacta del criterio. Entonces, aquí pues el examen de ingreso a la universidad es la prueba y el promedio académico de estudiantes es el criterio. ¿Sí? Ahorita daré más ejemplos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, y aquí salen como otras dos ramitas, otras dos paticas, porque nosotros podemos hablar de validez de criterio concurrente y validez de criterio predictiva. ¿Sí? Tenemos tres tipos de validez en principio, de contenido, de criterio y de constructo. Y tenemos dos tipos de criterio, validez de criterio, que es concurrente y predictiva, pero realmente son lo mismo en términos conceptuales. Lo único que cambia es en qué momento suceden, digamos, la medición del criterio. Ya lo explico. Entonces, cuando tenemos validez de criterio concurrente, la información sobre las puntuaciones de la prueba y el criterio se obtienen al mismo tiempo, ¿sí? O sea, el mismo día. Entonces, por ejemplo, bueno, y esto se le llama criterio en el presente, ¿sí? Entonces, de nuevo, la de concurrente y predictiva, dos tipos de validez de criterio, pero lo único que se diferencia es en qué momento ocurre la toma de datos, digamos, del criterio. Aquí, por ejemplo, cuando yo estoy construyendo una prueba, digamos una prueba de ansiedad o una prueba de inteligencia, yo puedo trabajar validez de criterio estableciendo la correlación entre mi prueba que estoy construyendo y otra prueba que ya está súper trabajada, estandarizada, validada. Digamos, el WISE, ¿sí? Entonces el WISE, tengo el WISE y estoy construyendo, me interesa construir mi propia prueba y luego la comercializo y demás, mi prueba de inteligencia. Alguien puede decir, pero entonces, ¿por qué no nos quedamos solamente con el WISE? Pues la razón es que para tener el WISE, digamos que eso tiene un costo y el aplicar el WISE pues puede ser dispendioso, ¿sí? O sea, se demora y yo puedo tener una prueba más cortica, más ágil, más rápida. Em, Sí, digamos que aquí me están escribiendo y realmente esto es la parte conceptual y sí hay que reconocer que esto debe verse como en proceso. Seguramente sus tutores también en los encuentros sincrónicos se profundizará un poco más, ¿sí? Lo importante es como por lo menos eh, en relación con algunos conceptos que son centrales. Y también, pues no he querido traer fórmulas porque lo que pasa es que las fórmulas pueden al final confundirnos a veces. Pero sí quisiera entonces aquí plantear algunos ejemplos. Cuando usted está diseñando una prueba, usted tiene que mostrar que tiene confiabilidad y que tiene validez. ¿Y cómo puede trabajar la validez? Por medio de validez de contenido o también por medio de validez de criterio.
Y si trabaja validez de criterio, entonces usted, ¿cómo valida su prueba? Aplicando otra prueba y estableciendo si esa otra prueba mide lo mismo que le interesa a usted medir, inteligencia, su prueba también es de inteligencia, entonces pues usted luego eh, establece, estima, calcula la correlación de las puntuaciones de sus participantes en las dos pruebas, ¿sí? Si se asume que son pruebas que miden lo mismo, solo que la mía es más cortica, en ese sentido pues tiene ventajas, ¿sí? Y de pronto la otra prueba también puede que ya no esté vigente, que sea una prueba de hace 20 o 30 años. Usted establece la correlación, puede ser por correlación de Pearson entre las dos pruebas y le da una correlación alta, 0.8, 0.9, listo. Entonces, ahí con eso ya eso ya es lo que presenta como una validez de criterio. Y si aplicó las dos pruebas al mismo tiempo, pues habla de validez de criterio concurrente. Pero cuando no es al mismo tiempo, y esa es la única diferencia, no más, cuando las medidas del criterio se obtienen después de obtener de las puntuaciones de la prueba, entonces digamos dentro de un mes, se habla de validez de criterio predictiva. Entonces, por ejemplo, aquí es donde aplica el caso de yo debo tener, digamos que en el pasado de estudiantes de la UNAD, ¿sí? O no sé, o de cualquier otra universidad. Y yo establecí correlaciones entre los puntajes que obtenían y en la prueba de, eh, una prueba de admisión que tenemos y los promedios académicos. Y encontramos que entonces cuando el estudiante en la prueba sacó 130, en el futuro esos estudiantes que sacan entre 130 y 140, digamos, luego van a tener, son los estudiantes que consiguen promedios de 3.5 a 3.8. Y los estudiantes que sacan de 140 a 150 son los que tienen un promedio entre 3.8 y 4.2, por decir algo. Ya sabemos, ya hemos encontrado un comportamiento, un patrón que yo puedo aterrizar en una fórmula que es de ecuación de regresión lineal. Entonces, con esta fórmula de regresión lineal, y igual a ax más b, en la que x va a ser el puntaje en el examen de admisión y y va a ser el promedio académico, ya habiéndolo hecho con una muestra grande de sujetos en el pasado, eso me va a permitir predecir que la cohorte que entró ahorita, entonces estos estudiantes que sacaron de 120 a 130, ya puedo yo llegar a predecir cuál va a ser su promedio, claro, con un margen de error que se llama, o sea, aquí se habla de la estimación del error estándar. Y esto también digamos que se puede hacer de manera sencilla en Excel. Adelante, por favor. Antes de que se me olvide también, en un momento yo comparto algunos videotutoriales por el chat, pero serían más relacionados con el paso 3 que nos explicará la profe Jane, y también con algo relacionado con lo que explicó el profe Juan Pablo, que es lo de test-retest, ¿sí? Pero bueno, continuando con validez de criterio predictiva, entonces presento dos ejemplos. Yo puedo aplicar una prueba sobre competencia para las ventas, ¿sí? Porque no siempre en las empresas pues va a haber la facilidad de poner a los empleados, futuros empleados, a prueba. Y esto lo hago porque ya en el pasado he encontrado esa correlación alta, o sea, la correlación alta pues me indicará que la prueba es válida, es buena. Entonces, el puntaje que obtiene el sujeto en la prueba sobre competencia para las ventas me permite predecir la cantidad en dinero de bienes vendidos en un año, ¿sí? Entonces aquí hablo de que la prueba sobre competencia para las ventas, pues es la prueba. Y la cantidad en dinero de bienes vendidos en un año, pues es el criterio. Otro ejemplo, pues el ejemplo que ya he mencionado varias veces, puntuaciones en examen Saber 11, que pues en últimas esa es una de la lógica de las pruebas de estado, ¿sí? El examen Saber 11, o sea, pues el ICFES que nos hacen en 11, es la prueba que puede permitir predecir el promedio académico que tendrán los estudiantes luego pues en su universidad. Ese es el criterio, ¿sí?
Por eso entonces, pues muchas universidades pues piden pues cuánto sacó en el ICFES pues para tener como una estimación si pues cómo le va a ir a ese estudiante. La validez del examen se establece a partir del cálculo de la correlación entre puntuaciones de la prueba y el promedio académico con cohortes o pues con grupos de estudiantes del pasado. Y recuerden entonces que pues obtengo esa fórmula de regresión lineal y obtengo pues también el margencito de error, por ejemplo, también me lo presenta el Excel y que se llama error, estimación del error estándar. Adelante, por favor. Bueno, y aquí ya vamos terminando y pues tenemos el tercer concepto y aquí también digamos que se trabaja con, sobre todo con correlaciones. Para hablar de validez de constructo, pues necesitamos repasar qué es lo que, a qué nos referimos con constructo, ¿sí? Recuerden que el constructo es un rasgo o cualidad teórica intangible en que difieren los individuos. El tipo de fenómenos que estudiamos los psicólogos, pues se relaciona sí, con eventos que no son tan aparentes, que no son tan evidentes, sino que nosotros empezamos a trabajar con constructos. Cuando hablamos de psicopatía, eso es un constructo. La inteligencia es un constructo. Se supone que tienen alguna forma de existencia independiente y ejercen influencias amplias y predecibles en la conducta humana. Entonces, hablar de personalidad, hablar de psicopatía, hablar del nivel de inteligencia, todos estos son constructos que no son fácilmente operacionalizables a partir como de solamente algo directamente observable. Una prueba diseñada para medir un constructo debe estimar la existencia de una característica inferida subyacente con base en una muestra limitada de conducta. ¿Sí? La muestra limitada de conducta pues se refiere a que pues sí, los reactivos pues son finitos, son limitados. La validez de constructo se refiere a qué tan adecuadas son esas inferencias que hagamos acerca del constructo subyacente. Entonces es, pues, qué tanto coincide mi prueba como si fuera, digamos, sí, no sé, como esto de los conjuntos, que haya una mayor o menor intersección entre lo que estoy evaluando en la prueba y el constructo que está subyacente. Siguiente, por favor. Veamos algunas características que tienen los constructos psicológicos. No existe un solo referente que sea suficiente para validar la existencia del constructo. El constructo no puede definirse operacionalmente, ¿sí? O sea, digamos, requiere todo un cuerpo teórico. Definir ansiedad. La ansiedad tiene que ver con distintas cosas. Nada más, por ejemplo, encontramos, pues, o sea, y si yo quiero entonces evaluar, diseñar una prueba, tenga en cuenta que el primer paso es que usted debe tener una fundamentación teórica. Entonces, pues la ansiedad tiene unos componentes psicofisiológicos, conductuales, cognitivos. En los componentes psicofisiológicos, pues, ¿qué puede ser relevante? Digamos, lo que sucede a nivel del sistema simpático, qué sucede a nivel del sistema parasimpático. Obviamente usted no le va a plantear al sujeto preguntas eh, directas como de su sistema parasimpático cuando está en situaciones, no, digamos que también debo cuidarme que el lenguaje para la prueba debe ser sencillo, pero eso debe estar en el fondo, ¿sí? Cuando hablo de sistema parasimpático y simpático, pues es, por ejemplo, sí, la activación cardíaca, sudoración de las manos, dilatación de la pupila, ese tipo de cosas, pues sí deben estar presentes en una prueba con un lenguaje sencillo que estoy construyendo una prueba de ansiedad. Pero recuérdenlo, siempre cuando vayamos a construir una prueba, no nos lancemos a redactar preguntas, reactivos, sin antes no tener una revisión concienzuda del constructo. A partir de la teoría existente acerca del constructo es posible derivar una red de suposiciones entrelazadas. Entonces, bueno, la validez de constructo concierne a las pruebas psicológicas que afirman medir atributos psicológicos complejos. Algunos atributos psicológicos son más sencillos, otros son más complejos, multifacéticos y ligados a la teoría. Sí, entonces, por ejemplo, la inteligencia emocional pues también tiene como tiene distintas dimensiones o distintos factores. Siguiente, por favor. Y ya termino con esta.
y por eso mencionaba yo que hablamos de dimensiones, ¿sí? Un constructo tiene, podríamos decir, subconstructos. Un tema grande debe tener subtemas que deben verse reflejados en la prueba. Entonces, lo que más se usa aquí, pues es el análisis factorial. Análisis factorial, pues de una vez nos remite a hablar de factores. Vamos a ver qué es lo que entendemos por factor. Debemos, entonces, digamos que tenemos aquí en este ejemplo, en esta imagen, 14 reactivos y que en principio, pues es como que cada uno corresponde a una variable, ¿sí? Pero yo debo, cuando aplico la prueba y cuando trabajo análisis factorial, lo que hago es ver cómo se empiezan a correlacionar las respuestas que dieron un grupo grande de sujetos, cómo empiezan a correlacionarse unas respuestas que dieron a unos reactivos con las respuestas que dieron a otros reactivos. Entonces, por ejemplo, en escala Likert, ¿sí? Entonces, pues que se responde de 1 a 5. Y aquí se van formando grupitos porque las respuestas que dieron en general los sujetos a la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3 muestran alta correlación. Entonces, ya no hablo de que tengo 3 variables, sino que de pronto esas 3 variables corresponden a una misma dimensión. Puede ser, por ejemplo, que si estoy midiendo autoestima, la dimensión física de la autoestima. Entonces aquí se me empiezan a formar grupitos de reactivos que apuntan a lo mismo, que pueden estar, digamos, de base una misma característica psicológica, un mismo rasgo, un mismo factor. Entonces, se aplica una batería de pruebas a una muestra y se calcula una matriz de correlación a partir de las puntuaciones entre todos los pares posibles de pruebas. Aquí en la medida en que muestren distintos reactivos altas correlaciones, se van formando grupitos y yo planteo el mínimo número posible de factores. Se consigue una tabla que describe la correlación de cada prueba con cada factor. Bueno, hay diferentes formas, pero entonces en el análisis factorial se trata de encontrar un mínimo número de factores, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo planteé distintos reactivos y digo que miden la misma dimensión, pues eso luego debe verse reflejado en un análisis factorial porque muestran altas correlaciones esos reactivos entre sí y bajas correlaciones con otros que correspondan a otra dimensión evaluada también por la prueba o por supuesto pues reactivos de otra prueba. Listo. Bueno, eso sería. Recuerden entonces que en un momento les comparto algunos videotutoriales que pueden ser de utilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros que han hecho todo este recorrido conceptual y también pues, a través de ejemplos para poder explicar estos temas tan importantes en este curso y en toda nuestra profesión. Ahora, como les dijimos en un principio, vamos a hacer un ejercicio de evaluación, es un ejercicio de gamificación. Entonces, les voy a pedir que ingresen al siguiente enlace que voy a copiar a través del chat. Entonces, vamos a ingresar. Permítanme un momento. Tengo que... Voy a dejar un momento de compartir. Un momento, por favor. A ver. Listo. Entonces, ya lo estoy compartiendo por aquí por el chat. Confírmenme si les llegó, si pudieron, si pueden acceder. Y mientras yo tengo que ingresar por acá. Estimados estudiantes, les agradecemos pues a la actividad de tipo práctico que estamos realizando en aras de que todas estas temáticas que en el día de hoy se han socializado sean claras para ustedes. Ya la profe nuevamente lo proyecta. Recuerden que la web no ha terminado. Después del ejercicio práctico viene la aclaración en relación al paso 2 que ya mañana cierra y al paso número 3. Así que, por favor, muy atentos. Gracias. Permítanme un segundo, ya voy a volver a compartir pantalla. Ya tenemos 32 personas que están
dentro del juego. Entonces aquí se van agregando 35, 36. Ya han ido ingresando nuestros estudiantes, algunos y han ingresado y se han salido 37. Bueno, vamos a dar un minutito para que ingresen un poquito más y damos inicio. ¿Cuántas personas tenemos en sala? Son 110. Bueno, pero no veo que suba mucho. 40, 41. Ingresemos, compañeros. Si están teniendo dificultad, no sé si con el enlace, lo voy a volver a compartir por acá por el chat. Bueno, algunas personas no los deja. Ya ahora sí Sí, lo algunos compartí no les por deja hipervínculo. por la conexión, pero bueno, los que puedan, por favor. Sí, los que Gracias. puedan. Ya volví a compartir el hipervínculo que me decían que llegó una foto, entonces ya lo compartí como hipervínculo para que no tengan dificultad. Bueno, yo creo que tenemos 43 personas, 44, 45. Me gustaría que llegáramos a los 50. Ánimo, ánimo a participar. 48. Es que baja y sube porque parece que los saca. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. Entonces, todos los 47 personas que tenemos conectadas en este momento, quiero que estemos muy atentos porque cuando yo dé Enter, va a iniciar el quiz. Y van a tener cada uno de ustedes 15 segundos para dar respuesta a la pregunta. Son 3 preguntas sobre las temáticas que se abordan. Bueno, son 4 preguntas y todas están, digamos, enfocadas a las temáticas que se acaban de abordar. Bueno, tenemos 51 personas, 50, entonces vamos a iniciar todos atentos, muy atentos porque aquí también se evalúa la agilidad con la que respondamos, obviamente también que estén acertadas las respuestas. Entonces, vamos a iniciar en 3, 2, 1. Listo. Bueno, aquí la pregunta fue, en la puntuación Z se hace una transformación de las puntuaciones crudas en las que estos quedarán expresados en. La respuesta correcta es distancia desde la media en unidades de desviación estándar. De las personas que respondieron, 10 estuvieron acertadas. Ojo, concentración, compañeros, porque encontramos que 12 personas contestaron distancias de la media en unidades de puntuación T y se nos confundieron. Vamos a seguir con la siguiente. Atentos, muy atentos. ¿Listo? Segunda pregunta. Se dice que una prueba psicométrica muestra confiabilidad cuando sus resultados son. Bueno, aquí vemos algo de confusión en esta respuesta porque dice válidos y consistentes. Y la respuesta correcta era replicables y consistentes. Recuerden que la intención de las pruebas es que cuando nosotros diseñemos un cuestionario, un instrumento psicométrico que lo podamos aplicar aquí y en cualquier otro contexto y el resultado sea el mismo. ¿Cierto? Que se pueda medir lo mismo en esos diferentes contextos. Entonces,
La respuesta correcta es replicables y consistentes. Ojo porque 20 personas respondieron de manera incorrecta. Bueno, 32. Listo, vamos a continuar con la siguiente. Uno de los siguientes es un método de confiabilidad por estabilidad temporal. Bien, bueno, aquí 13 contestaron de manera correcta el test retest. Recuerden que es cuando hacemos la... Hola, hola, hola. Se te escucha perfecto, mi profe. Bueno, aquí en este caso la mayoría nos responde el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un método para medir, ¿sí?, la confiabilidad, pero el test y retest ya es un método de confiabilidad por estabilidad temporal. Vamos a ver aquí. Seguimos con la siguiente. A ver, permítanme, porque me sale acá opciones y me saca cuando... A ver. Siguiente. Bueno. El juicio de expertos es un método estadístico que permite la cuantificación de la validez de la validez convergente, de constructo, de contenido o aparente. Y bueno, aquí la respuesta correcta era la validez de contenido. Recuerden que normalmente acudimos a los expertos en el tema. Entonces, si vamos a preguntar, si vamos a hablar de un tema sobre neuropsicología, pues nos dirigimos a un neuropsicólogo para que él nos revise la terminología, si está bien planteado, y así de acuerdo a todos los demás especialidades cuando construimos un instrumento. Entonces es la validez de contenido. Seguimos con la última. Vamos a ver aquí. La posibilidad de predecir a partir de los resultados en una prueba el desempeño que tendrá un sujeto en una situación real, otra prueba u otro tipo. Entonces aquí definimos qué es esto. Esa posibilidad de predecir. Bien, aquí la mayoría contestó correctamente y se refiere a la validez de criterio, ¿cierto? Es la posibilidad de predecir a partir de los resultados de una prueba el desempeño que tendrá un sujeto en una situación real, otra prueba u otro tipo. Listo. Bueno, compañeros, ese era el ejercicio. No sé si tal vez mis compañeros quieran hacer alguna observación con respecto a estos resultados que se obtuvieron. O pasamos al espacio para la resolución de preguntas. Yo quiero aquí, voy a revisar el chat para que podamos retomar esa parte que ya era dentro de nuestro orden del día, pues el último punto.
tenemos 26 apreciaciones aquí a través del chat. También recordarles la importancia de que diligencien la asistencia. Ya está compartida la asistencia a través del chat. Nos lo ha compartido nuestra directora. Entonces, para que por favor lo diligencien. Mi profe, ¿será que compartimos nuevamente la presentación para avanzar con el paso 2 y 3, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a retomar aquí con el paso 2. El paso 2 es una actividad que ustedes ya están entregando. Me confirman si están observando la pantalla, por favor. Que está con fecha Sí, de señora, cierre sí. el Se ve día muy de claro. mañana, en donde el propósito de este era hacer un reconocimiento de los hechos históricos de la psicometría que han aportado al desarrollo de la psicología como disciplina, y a partir de ese reconocimiento también hacer un reconocimiento de las principales consideraciones éticas en investigaciones por medio de actividades que favorezcan el pensamiento crítico, que fue esa reflexión que ustedes hicieron. Entonces, esta inició el jueves 31 de agosto y finaliza para entrega el día de mañana a las 11:59, que espero que ninguno de ustedes espere hasta ese momento para hacer el envío. ¿Qué debíamos hacer? Pues para para poder resolver dudas así rápidamente. Dos cronologías, una cronología internacional con mínimo 15 hitos y una cronología nacional con 10 hitos. Estas cronologías se debían presentar en forma de columnas, de esta manera como están viendo ustedes aquí, una columna con el hecho histórico, ¿cierto? En una frase expresando el hito y el año, el siglo, la época, entre otros. Y en la otra columna, la descripción y argumentación, una descripción detallada del hito, apoyada en una cita textual y argumentación con sus palabras sobre la relevancia del hito en la historia de la psicometría. ¿Qué me puede encontrar yo, al menos en el ejercicio de la realimentación que hicimos dentro de los foros? Que ponen, por ejemplo, la dinastía Ming y una época, 607, ¿cierto? Año 607, pero ahí no estamos describiendo un hecho histórico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la dinastía? ¿Cierto? Entonces, no, se hicieron las primeras pruebas para la selección de personal de acuerdo a las competencias que tenían, y entonces el emperador empezó a hacer pruebas para escoger las personas que trabajaban con él. Entonces, en una frase vamos a organizar el hecho, una frase corta, qué fue lo que pasó, y en la otra ya hacemos una descripción detallada con argumentación y la cita. Ojo, porque eso lo tenemos que hacer, ese ejercicio lo tenemos que hacer en ambas cronologías. Importante que tengamos en cuenta que se presentan las dos cronologías por todo el equipo. No vamos a presentar, cada estudiante no tiene que hacer su cronología. Ustedes, como es un trabajo colaborativo, deben hacer sus aportes en el foro, ¿cierto? De acuerdo a cómo ustedes se hayan organizado, y consolidan una sola cronología internacional con mínimo 15 hitos y una sola cronología nacional con 10 hitos, como grupo. Por otro lado, deben consolidar también como equipo una reflexión. En esta reflexión deben ustedes pensar, ¿cierto?, en cuál es el aporte de la psicometría en la comprensión de la variable, ¿sí?, asignada. En este caso, pues teníamos dos variables asignadas, la autoeficacia y la resolución de conflictos. Tienen que mirar en la apertura del foro cuál fue la variable asignada, y de acuerdo a esto, ustedes hacer esa reflexión frente a cómo la psicometría aporta la comprensión y cómo esa comprensión también aportaría al bienestar psicológico, del país. ¿Qué debe contener el trabajo? Portada, introducción, el desarrollo de estas dos actividades que les acabo de mencionar, y las referencias bibliográficas. Importante, toda cita que encontremos en el trabajo debe estar referenciada. Y de toda referencia que se haga también debe haber cita. Encontramos a veces trabajos con muchas citas, ¿cierto? Que normalmente pueden ser citas de citas, o sea, citando autores que ya han citado a otros autores. Entonces, y no se encuentran las citas las referencias, o encontramos un trabajo con referencias pero sin citas. Entonces, ojo, toda cita debe ser referenciada y toda referencia también debe estar citada en el cuerpo de trabajo.
Entonces, yo aquí traía muy sencillo una definición de reflexión. ¿Qué es una reflexión? ¿Sí? Porque a veces notaba también que ustedes se encargaban mucho de decir por qué era importante la psicometría, pero no la relacionaban directamente con la variable asignada. Entonces, recordemos que es una reflexión, es expresar nuestros pensamientos sobre un tema específico empleando argumentos, nuestro punto de vista y conocimientos. Que si pueden hacer una cita, por supuesto, pueden hacer una cita si quieren, si no, también es válido, pero tenemos que ser muy congruentes con respecto a lo que se nos está solicitando y no irnos por las ramas hablando de la psicometría en términos generales, porque estamos preguntando muy puntualmente sobre una variable. Listo, yo creo que hasta ahí, pues era hacer como una breve realimentación sobre el paso 2 y ya continúa mi compañera Jane con el paso 3. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, apreciados estudiantes. Mi nombre es Jane Cardona. Realmente, pues, muy feliz de estar acompañándolos en esta webconferencia. Espero que todos los temas hayan quedado supremamente claros. De igual forma, ahorita vamos a proceder a un espacio para preguntas, dudas, inquietudes respecto a las actividades o respecto a la temática con los tutores asignados. Bueno, entonces, el día 28 se van a abrir los foros del paso 3, la actividad 3. Como ustedes saben, ya en el paso 2, a cada grupo, ¿cierto? A cada grupo colaborativo se les asignó una variable, ¿sí? Muchos, digamos, en este momento todavía no saben el concepto de cuál es la variable, qué es una variable, qué fue lo que me asignaron. Lo digo porque muchas veces pasa. La variable es el tema que se asigna en el foro para que ustedes lo trabajen. Una variable psicosocial en este caso. ¿Sí? Entonces, esa variable se asignó en el paso 2 y esa variable es el tema que ustedes van a seguir trabajando en el resto del curso. ¿Vale? Entonces, la actividad del paso 3 es una actividad colaborativa también, es la actividad del momento intermedio, equivale a 125 puntos, se abre el 28 de septiembre y se cierra el 25 de octubre a las 11 de la noche. ¿Qué vamos a realizar en esta actividad? Primero, lo que deben hacer es revisar toda la parte de la unidad 2, ¿cierto? Toda la parte temática, las referencias que encuentren, porque esto les va a ayudar a construir como tal lo que deben realizar en el trabajo. ¿Listo? Entonces deben hablar, deben buscar como tal, de acuerdo a la variable, deben buscar artículos, ¿cierto? Empíricos, es decir, investigaciones que hayan realizado en donde hayan profundizado o hayan hecho estudios sobre esa variable que ustedes tienen asignada. Por ejemplo, yo tengo resolución de conflictos, entonces voy a buscar estudios recientes que me permitan conocer de qué manera han abordado esa temática y cuáles son los estudios que han realizado, qué instrumentos han utilizado y qué concluyeron de esos estudios. ¿Sí? Entonces, deben buscar, cada estudiante de manera individual debe buscar 2 o 3 referencias, ¿cierto? De esos artículos, de subirlos al foro, compartirlos con sus compañeros para ponerlos en consideración y posteriormente realizar una síntesis de ese artículo. Una síntesis no es pegar el artículo en el foro porque muchas veces realizan esto, sino realmente sacar lo más importante del artículo, la parte de los objetivos, la metodología, el procedimiento que realizaron y también las conclusiones o cuáles fueron los resultados de ese estudio de una manera muy concreta y muy sintetizada, ¿vale? Esto es lo que yo hago de manera individual, ¿cierto? Y lo subo al foro. Cada síntesis debo dejar en evidencia, ¿cierto? Debo dejar en evidencia mi trabajo realizado dentro del foro. Listo. De igual forma, debo proponer un objetivo de acuerdo a mi variable, ¿no? Un objetivo. Entonces, por ejemplo, tengo autoeficacia, por ejemplo. Entonces, yo quiero medir la percepción de la autoeficacia en trabajo o en la parte grupal o en la parte de la universidad. ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿Sí? De acuerdo a la variable que yo tengo planteada. Posteriormente, vamos a construir de manera individual mínimo 10 preguntas o ítem, el cual evalúen el tema asignado de la variable,
Ese tema asignado o esas preguntas que se van a realizar para profundizar e indagar sobre ese tema son preguntas tipo Likert, que ya les voy a explicar un poquito sobre este tema. Entonces, me gustaría, mi profe, ¿te puedes devolver un segundito a la presentación del profe José Gregorio? Donde están las preguntas. Atrás, atrás, atrás. Ahí. Listo. Ahí, adelante. Adelante. Adelante, profe. Ahí. Sigo. Profe, ¿es dónde está? Es la última presentación de él, la última diapositiva. Sí. Señora, espérame, profe, qué pena. ¿Aquí? Espera, miramos porque de pronto este aquí se me está demorando. Ahí. Entonces, y ustedes, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes, antes de realizar las preguntas, ustedes se planteen un constructo, se planteen un objetivo. Entonces, yo, ¿qué es lo que quiero medir? Entonces, respecto a la variable. Entonces, no es simplemente voy a hacer 10 preguntas, perdón la expresión, a la loca. Entonces, voy a hacer 10 preguntas así a la loca y ya las voy a enviar al foro porque me dijeron que preguntara sobre una variable. No, es realmente que yo me planteo un objetivo de ello. ¿Qué es lo que quiero evaluar? Y si ustedes pueden visualizar aquí, están los circulitos y por ejemplo aquí están diciendo de esta temática, están hablando a nivel físico, emocional, familiar, social, ¿cierto? Y han planteado, digamos, a nivel físico. Entonces los 3 primeros ítems me están midiendo a nivel físico. Los otros 4 me están midiendo a nivel emocional. ¿Esto qué me permite realizar? Que cuando yo tenga el resultado, yo voy a poder sacar unas conclusiones realmente de este estudio y no simplemente pregunté, pero no sé cómo analizarlo. Porque entonces, si yo estoy hablando de la resolución de conflictos, ¿cierto? Entonces, y las primeras 3 me miden a nivel físico, entonces yo puedo decir, por ejemplo, si los interrogantes están orientados a indagar yo cómo resuelvo las dificultades que presento de salud, ¿cierto? Entonces, estos 3 ítems me van a permitir tener esa percepción de ese constructo de la variable a nivel físico, ¿sí? Y luego, asimismo, el emocional, el familiar o el social. Ese es el ejemplo que yo presento y con base a eso ustedes van a presentar sus preguntas, sus 10 preguntas que deben evaluar de manera individual. ¿Listo? Ahorita sí avanzamos otra vez a la presentación. Listo, entonces, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Eso, entonces resulta que las preguntas son tipo Likert, ¿cierto? Estas preguntas tipo Likert que son preguntas que nos permiten conocer el nivel de satisfacción que presenta una persona frente a un tema o la percepción frente a determinada situación. Entonces, por lo general, las preguntas tipo Likert vienen con una puntuación de 1 a 5 y la más común es esta, la de totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, con una puntuación de 1 a 5. Aquí les dejé un cuadrito en donde pueden utilizar cualquier otro tipo de enunciado que está, por ejemplo, muy frecuente, ocasionalmente, raramente, nunca, la importancia y la probabilidad. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que tú tomes iniciativa frente a gestionar tus emociones? ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay de que tú frecuentes el psicólogo? Y aquí está, casi siempre, y eso me permite indagar de acuerdo a la variable, ¿no? Entonces, de acuerdo si es eficacia, si es resolución de conflictos, entonces así mismo yo puedo escoger. La idea cuál es, que en el grupo se pongan de acuerdo y escojan uno de estos 4, porque lo que sucede muy común en todos los trabajos colaborativos en este paso es que entonces Andrea envía unas preguntas totalmente diferentes con otros enunciados y con otros tipos de respuesta. Entonces lo que hacen es tener que trabajar doble, mientras que si desde el inicio yo me pongo de acuerdo con mis compañeros y digo, voy a utilizar
esta información, entonces vamos a utilizar este enunciado y vamos a utilizar este tipo de respuesta. Cada uno crea sus ítems y luego ahí sí vamos a unir para realizar el trabajo colaborativo teniendo en cuenta los constructos que yo quiero evaluar. Continúa, profe. Listo, entonces, les quiero dejar esto por acá, porque esto ustedes lo que van a hacer en este paso es diseñar un instrumento. No van a aplicar una prueba, no tienen que aplicar la prueba, simplemente van a diseñar este instrumento, el cual es un cuestionario tipo Likert, ¿cierto? Y este es un ejemplo, ¿vale? Entonces, sí, es importante mencionar, no, aquí estamos abordando rápidamente lo que se va a realizar en el paso, pero cada docente va a realizar su encuentro personalizado con sus estudiantes asignados para profundizar este tema. ¿Listo? De igual forma, ahorita en el chat, el profe José Gregorio les va a dejar unos videos respecto a este instrumento y a las preguntas tipo Likert para que sea poco más fácil la actividad. Entonces, a mí me gusta presentarles esta tablita para que ustedes presenten los interrogantes de esta manera y si ustedes ven, el puntaje se coloca de 1 a 5 y arriba se explica qué es lo que quiere decir el puntaje. ¿Esto qué nos permite? Primero, que sea mucho más fácil para la persona que está respondiendo el cuestionario y segundo, que también nos permita calificarlo de una manera más fácil, puntuarlo de una manera más fácil. Entonces, este es el ejemplo, ustedes ya cada tutor pues manifestará cómo ustedes se los presentan, pero en mi caso me parece mucho más factible y así pueden organizarlo. Siguiente, profe. Bueno, entonces, después de yo haber realizado la revisión del paso 2 de las unidades temáticas, después de haber realizado la revisión literaria, es decir, la búsqueda de mis artículos, haber leído, haber hecho la síntesis, haber planteado el objetivo y haber planteado mis 10 preguntas, que ese fue el trabajo individual, empezamos la construcción del trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo está compuesto por estos puntos que tengo aquí en pantalla: la introducción, el marco teórico, el método, el cual se compone de 3 ítems, y las referencias y el anexo, que es donde va el instrumento en blanco, el cual no deben aplicar, simplemente es diseñarlo. ¿Listo? Entonces la introducción, pues de acuerdo va con normas APA, la portada, la introducción, las referencias también con normas APA, es muy importante resaltar esto. Y el marco teórico, lo que se hace es que como todos hemos estado investigando sobre la misma variable y no estamos repitiendo los artículos, vamos a construir un marco teórico con todas las síntesis que ya realizamos. Ojo, por favor, no escoger, y entonces yo cojo la síntesis de Felipe y la pego con la de Andrea y la pego con la de Camila y simplemente lo juntamos. No, se debe hilar de manera coherente, es decir, ya tenemos avanzada la investigación, pero debemos construir ese marco teórico con todas las investigaciones que nosotros hicimos y debe ser entre 6 y 10 páginas, debe ser el marco teórico. Después de realizar el marco teórico con normas APA, si tienen que llevar referencias también, vamos a avanzar en el método. El método se divide en 3 secciones. Primeras, participantes. Es decir, ustedes van a proponer, ¿sí? No es que lo vayan a aplicar. Y debe ser de manera generalizada, porque muchas veces otro error común es que dicen, por ejemplo, entonces plantean el método y ustedes dicen, este estudio va para los estudiantes de Neiva Huila, ¿sí? Pero entonces hay otros estudiantes que no son de Neiva Huila, ¿sí? Entonces, el método, los participantes se deben escoger o el instrumento debe estar direccionado a los participantes de acuerdo, sexo, edad, nivel educativo, ¿sí? ¿A quién va dirigido este instrumento? Si es para estudiantes, entonces estudiantes, si es estudiantes de bachiller, si es estudiantes de primaria, si es... Asimismo, cuando se hacen de pareja, cuando es una variable de pareja, entonces yo puedo decir, es un instrumento diseñado únicamente para personas que tengan pareja o que hayan tenido pareja más de 5 años, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ustedes van a colocar a qué participantes va dirigido este instrumento. Luego, el apartado de instrumento lo que hacen es explicar el instrumento que ustedes están diseñando, qué pretende evaluar,
cómo, es decir, con cuántas preguntas, orientadas a qué, ¿sí? Y cuál es el objetivo. Luego van a plantear el procedimiento. En el procedimiento lo que van a mencionar es cómo van a contactar la muestra, la parte del consentimiento informado, todo lo que se realiza cuando tú vas a aplicar un instrumento. Entonces, se realiza el acercamiento inicial a los participantes, en el cual se presenta el instrumento, se realiza la presentación del consentimiento informado, se dan las instrucciones para la aplicación de la prueba, ¿sí? Ustedes deben describir en ese apartado lo que se hace, en la parte de procedimiento, lo que se hace para aplicar el instrumento. ¿Listo? Posteriormente van a colocar las referencias y como parte final ustedes van a subir el anexo, que es el documento creado con las preguntas, ¿sí? Las preguntas que ustedes crearon. Entonces, cada estudiante subió 10 preguntas, pero el instrumento debe estar compuesto por 30 preguntas. ¿Listo? Entonces, son 30 preguntas que yo voy a condensar y que yo voy a seleccionar para poder armar el instrumento. ¿Listo? Siguiente, profe. Entonces, es importante tener en cuenta, bueno, ya aquí ya terminamos, pero ya el profe José Gregorio va a despejar las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Es importante tener en cuenta que la parte de las preguntas del constructo que yo estoy midiendo, tener muy claro cuáles preguntas están orientadas a medir algo. Es decir, lo que yo les mencionaba, si yo estoy midiendo la parte emocional, entonces yo como la persona que diseñé el instrumento, sé que del ítem del 1 al 5 me están midiendo esa parte. Así cuando yo obtenga el resultado voy a decir, la percepción que tienen las personas frente a la parte emocional en la variable tal es positiva porque me puntuaron, todos están totalmente de acuerdo, ¿sí? Y eso depende también de la forma en la que yo planteo el ítem. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos a continuar. Te doy la palabra a mi Profe profe José Erika, Gregorio y las perdón, mi preguntas que profe quieras. Jane, me disculpo. Ujú. Gracias, gracias por esa socialización. Ya hemos terminado lo que es referente a temáticas y tenemos prácticamente 10 minutos porque ya a las 12 en punto, 5 minutos, porque a las 12 en punto ya cierra la sala. Entonces, hay dos participantes con las manos levantadas. Linet, por favor, te escuchamos para que entonces los profes que están aquí puedan dar también respuesta a la inquietud. Adelante. Hola, buenas, ¿cómo están? Profe, la tutora mencionó sobre que, digamos, o sea, el grupo va a trabajar una sola, por ejemplo, vamos a hacer las preguntas para investigar, digamos, la parte emocional. O Li- cada uno va a proponer, Linet, cómo es bueno, cada... en relación a eso, te recomiendo de pronto no apresurarte porque cada docente, les comento, va a hacer su encuentro sincrónico del paso número 3. Entonces, ahorita, de pronto dar lineamientos aquí puede generar confusión. Entonces, cada docente, de acuerdo a la trazabilidad de la apertura del foro y de las variables, entonces se va a reunir con cada uno de ustedes y va a dar la información, ¿de acuerdo? Para que no generen de pronto confusión al respecto. Y Ok, va, perfecto. ok, y va a Gracias. hablar sobre cómo se realiza la escala, como todo en relación a eso con ejemplos. Bueno, tutora, muchas Con gracias. gusto. Profe, ya dejaste de compartir, mi profe, efectivamente. Entonces, vamos también acá a parar